Buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a la última sesión del simposio de enseñanza y popularización de la astronomía. Estamos muy contentos por la convocatoria que ha tenido, por la cantidad de trabajos presentados y la cantidad de gente que se ha inscrito. Ayer hablábamos en la última sesión de que probablemente repitamos este tipo de actividades el año que viene, así que están todos y todas más que invitados e invitados a seguir participando. Nuestra conferencia de hoy tiene que ver con el evento que estamos esperando para el lunes, el evento astronómico del próximo lunes. La conferencia se titula Para ver y escuchar, eclipse solar inclusivo, y va a estar a cargo de Erika Labé. Erika es astrónoma y coordinadora de difusión del Núcleo de Astronomía de la Universidad Diego Portales de Chile, y actualmente lidera el grupo de Astronomía Inclusiva, que busca promover y dar a conocer actividades que cuentan con la participación de personas con discapacidad, y está conformado por más de 80 personas provenientes de diversas áreas, como las ciencias, educación, comunicación, humanidades, etc., incluyendo a personas con discapacidad, quienes pertenecen a más de 20 instituciones científicas y educativas en Chile y en el extranjero. Bueno, Erika, buenas tardes. Buenas tardes. Te dejo. Muchas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de poder estar aquí conversando con todos ustedes. Una de las motivaciones, o más que motivación, una de las formas más efectivas en realidad de hacer que esta idea de hacer que la ciencia sea inclusiva crezca, es que más personas la hagan suya, que más personas se entusiasmen y hagan sus propias creaciones, actividades y todo lo demás. Así que por eso creamos este grupo de astronomía inclusiva y por supuesto están todos ustedes invitados a ser parte de este grupo. Pero les voy a contar un poco más entonces de qué se trata todo esto. Primero voy a partir contándoles justamente de este grupo, luego vamos a hacer una actividad ahí con naranja y mandarinas, como les dije recién, y luego les voy a contar de las actividades que tenemos preparadas para este eclipse, actividades que son inclusivas para justamente invitar a personas con distinto tipo de discapacidad, pero en realidad a todas las personas, a que vivan este eclipse de una manera diferente. Así que voy a compartir una presentación que tengo preparada. Está con audio. Y bueno, como bien dijiste, el nombre de esta charla es Para ver y escuchar, eclipse solar inclusivo. Y en la pantalla en este minuto están viendo un logo, que lo tomamos en realidad a partir del logo de Astronomía Inclusiva, y que es una mano sosteniendo una esfera pequeña con el dedo pulgar e índice. Cada dedo tiene un color diferente, simbolizando la diversidad. La esfera, por supuesto, simboliza un astro, y en este caso un eclipse, es una esfera oscura tapando una esfera amarilla justo detrás. Y todo esto está rodeado por un anillo, que simboliza también la unión. Y abajo salen las palabras eclipse solar inclusivo. Como les digo, es una modificación de nuestro logo de astronomía inclusiva, pero en particular para este evento del eclipse solar. El grupo de astronomía inclusiva, aquí hay una foto de la última reunión presencial que tuvimos, que fue en enero de este año. Habíamos conectados entre virtualmente y presencialmente unas 40 personas. En la foto estamos ahí en el Museo de Interactivo Mirador, el MIN de Santiago, que es un museo muy, muy entretenido y es parte también de este grupo de astronomía inclusiva. Y ahora actualmente ya tenemos 101 miembros, ayer se unió el número 101, que como les decía vienen de distintas áreas. Son científicos la mayoría de ellos, astrónomos que nos conocemos de hace tiempo haciendo divulgación, pero también hay comunicadores, hay periodistas, hay profesores, hay artistas, tenemos antropólogos, tenemos, ¿cómo se llama?, un arqueólogo, y entre ellos también muchas personas con discapacidad visual y discapacidad auditiva. Y bueno, este grupo
como el objetivo que he tenido de estar juntos y de trabajar juntos es irnos primero que nada formando entre nosotros, porque esta idea de que la ciencia sea inclusiva, acá en Chile al menos no tenemos a nadie que maneje las dos áreas perfectamente bien. Tenemos que aprender mucho los unos de los otros para poder ir creciendo en ese sentido y hacerlo bien. Y bueno, dentro de todas las cosas que hemos aprendido, esta idea de que tiene que ser con personas con discapacidad. Como les digo, en este minuto no tenemos muchos científicos que tengan algún tipo de discapacidad acá en Chile, así que lo que hacemos es compartir la información, educarnos los unos a los otros, hacemos charlas entre nosotros, focus group, qué sé yo, y de esa forma vamos aprendiendo y vamos viendo la mejor manera de hacer que las cosas sean inclusivas. Y bueno, es súper contagioso, dan ganas es un desafío, en realidad, es un desafío pensar en estas formas de comunicar que no sean las tradicionales. En el caso de la astronomía, comunicar sin imágenes es algo sumamente desafiante, pero también pensar en personas que tienen alguna discapacidad auditiva, intelectual. Todo eso es un mundo entero que lo que hemos visto en realidad que sucede es que tiene un potencial mucho mayor que el que uno jamás hubiese pensado. No es solamente alcanzar a un grupo de gente que estaba excluido de este tipo de actividades, que eso ya de por sí es muy bueno. También es crear nuevas formas de comunicar y formas que son entretenidas para todas las personas. Y en ese sentido, los logros digamos el potencial, como les digo, que tiene estas uniones son súper grandes. Bueno, ahí está nuestro logo de astronomía inclusiva, como les dije, muy parecido al del eclipse, excepto que la esfera es una sola y abajo dice astronomía inclusiva. Y acá hay una imagen con varios logos de las instituciones a las cuales pertenecemos algunos de nosotros. No están todas las instituciones que están realmente representadas en este grupo, hay muchas más. De hecho, hay personas también de Argentina, de Buenos Aires, del Planetario de Buenos Aires, hay gente de Perú, de Venezuela, de México, hay gente de Italia también, pero dentro de las instituciones que están acá en Chile están, bueno, los observatorios grandes, hay universidades también, hay museos como MIM, como Planetario, y también hay algunos proyectos que están como dedicados exclusivamente a temas de inclusión, justamente. Y bueno, dentro de las actividades que preparamos, se las voy a contar más o menos así como en términos cronológicos, o más bien, sí, no sé si decirle cronológicos, pero vamos a ir avanzando desde lo que se puede hacer antes del eclipse a lo que vamos a hacer durante el eclipse. Este es uno de los proyectos que se pueden hacer antes, y está hecho por el proyecto de Edoscopio, que son dos científicas jóvenes, una física y una astrónoma. Ellas han estado trabajando ya desde el 2016 en experiencias, digamos, para personas con discapacidad visual, y para el eclipse se propusieron fabricar material, mucho material, estos kits, digamos, que pudieran enviar a personas con discapacidad visual en la región de totalidad. Empezaron planificando 50 kits y terminaron haciendo 140 porque tuvieron mucho éxito. Y los están fabricando y son cosas así como las que ven en imágenes. Son, por ejemplo, representaciones táctiles de distintas etapas del eclipse, donde el sentido táctil también te va indicando si se trata de la luna, si se trata del sol. Hay distintos tipos de eclipse, anular, parcial, total, qué sé yo, incluso distintas etapas del eclipse. Todo esto en láminas que las personas pueden ir sintiendo. Y además, en las imágenes también se ven una fotografía de dos esferas que tienen el mismo tamaño, están ensartadas en unas brochetas. Y estas dos esferas, la idea de ellas es mostrar cómo se ve el sol y la luna en el cielo. Entonces la actividad es simplemente estirar el brazo, decirle a la persona que estire el brazo, que tome estas esferas, toque primero la luna, dándole más o menos un tamaño parecido al tamaño aparente de la luna, que es muy pequeño, es como la mitad del dedo gordo. Entonces primero toca la luna, luego toca el sol, se da cuenta que son el mismo tamaño, y ahí contar entonces de esta manera de que realmente la luna tapa justo el sol, porque cuando la miramos en el cielo se ven exactamente el mismo tamaño. Y así, de esa forma se va construyendo entonces este relato que habla de este fenómeno, con estos elementos que no son visuales, son táctiles, y de esa forma, por supuesto, estamos incluyendo a personas con discapacidad visual, pero no solamente a ellas, sino que en realidad a todo el mundo le parece mucho más claro muchas veces, mucho más interesante poder conocer estos fenómenos de esta manera y no solamente con una imagen.
Bueno, ese proyecto, como les digo, tuvo un gran alcance en términos de llegar a las comunidades de personas con discapacidad. Tuvieron que multiplicar por casi 3 veces lo que habían pensado fabricar primero que nada. Pero por supuesto queda el tema de qué pasaba con las personas que estaban fuera de la región de totalidad o que de alguna forma no podrían recibir este tipo de material. Y bueno, eso considerando todas las complicaciones de la pandemia que hay en este minuto. Y por eso pensamos en este otro proyecto, que es el que les quiero mostrar ahora en vivo, que es Astro Naranja. Y son básicamente un video que tiene 3 partes. Son instrucciones que una persona que no está viendo el video, que solamente las está escuchando, podría seguir. Y es más, las podría seguir con elementos que pudiese tener en su casa, y de esa forma entonces eliminamos la necesidad de que reciban algún material especial o de que tengan que ir a comprar alguna cosa para poder hacerlo. También pensando en todo el tema de la pandemia. Y este video, entonces, lo estuve grabando yo, pero no solamente lo grabé, sino que lo estuve probando muchas veces con personas con discapacidad visual, que me iban diciendo si realmente se podía seguir, si habían partes muy complicadas, si habían cosas innecesarias, qué sé yo. Y así fue saliendo entonces un video que dura alrededor de 20 minutos y que habla del día y la noche, del año, de las estaciones del año y por supuesto también de los eclipses lunares y solares. Y bueno, eso es lo que les quiero mostrar un poquito ahora. Les voy a mostrar los elementos que usamos normalmente. Se necesita una naranja, que sea una fruta en el fondo dura, firme, redonda, una mandarina o cualquier fruta que sea más pequeña, un palito de fósforo que se pueda enterrar en esta naranja, un elástico que es con el cual podamos rodear esta naranja y eventualmente, ahora no lo vamos a usar, pero si tienen un palito de brocheta, ahí se hace más fácil hacer la parte de las estaciones del año, que siempre es un tema explicar por qué se producen las estaciones del año. Mucha gente, por lo menos acá en Chile, tiene una visión errada y creo que es bastante práctico hacerlo de esta manera. Entonces voy a dejar de compartir un ratito la imagen para poder mostrarles la actividad en vivo. Acá. ¿Me están viendo, cierto? Ya, perfecto. Sí, sí. Entonces, les voy a ir relatando la actividad, pero les voy a ir contando por qué tomamos estas distintas decisiones en función, como les digo, de ponernos en la situación de una persona que no puede ver, pero sí puede escuchar todo lo que le estamos diciendo. Entonces, lo primero que le pedimos a las personas, primero, es que les contamos que van a aprender más de astronomía solamente usando sus manos, su imaginación y estas cosas que pueden encontrar en sus casas. Incluso los invitamos a hacer esta experiencia con los ojos cerrados, ¿sí? Y luego les pedimos que vayan a buscar entonces estos materiales, se lo mostramos también en la imagen ahí para que lo tengan presente. La idea es que vayan deteniendo el video cada cierto tiempo si es necesario. Y luego comenzamos diciéndoles que tomen la naranja entre sus manos, se cierran un rato sus ojos y se imaginen como si estuvieran sosteniendo el planeta Tierra entre sus manos. Que se imaginen como si fuese la Tierra y ellos fueran gigantes o hombres o mujeres, digamos, ahí sosteniendo la Tierra entre sus manos. Y luego que vayan buscando de forma táctil esos 2 puntitos que tienen siempre las naranjas o la fruta en general, y que se imaginen que esos 2 puntitos son el polo sur y el polo norte de la Tierra. Luego les proponemos que elijan el puntito que está hacia arriba como el polo norte y el punto hacia abajo con el polo sur, solamente para poder recordar a la forma en que los mapas están dispuestos, ¿sí? Eso también hay que dejarlo claro, que no es una regla, que no es algo real, que en el espacio el polo norte esté arriba y el polo sur esté abajo, es simplemente la forma en que la mayoría de los mapas están. Entonces, para poder asociar esto con los mapas, lo vamos a usar de esa manera. Y bueno, entonces tenemos la Tierra, tenemos el polo norte arriba, el polo sur abajo, y vamos a marcar otra parte de la Tierra que es muy importante, que es el Ecuador. Y ahí la referencia, que de hecho fue una niña con discapacidad visual que nos la dijo, para encontrar el Ecuador en la naranja, lo que invitamos a las personas es que se imaginen en qué parte ellos partirían la naranja para poder sacarle el jugo. Entonces ahí es mucho menos ambiguo. Si yo solamente les digo que la línea del Ecuador la divide por la mitad, uno podría pensar en esta mitad, en cualquier mitad. En cambio,
cuando sacamos jugo de la naranja, normalmente la partimos justamente donde está la línea de Ecuador. Entonces, en esa línea les pedimos que con mucho cuidado tomen el elástico, ojalá fuera uno de goma porque otro se puede hacer resbalar, y rodeen la naranja y tratan de dejar entonces el elástico en la línea del Ecuador. ¿Sí? Y acá volvemos a repetir la idea de que se imaginen el polo norte, el polo sur, la línea del Ecuador en la Tierra, y luego los invitamos a averiguar, y les decimos que esta línea del Ecuador en realidad es una línea imaginaria que divide la Tierra en dos, y que el hemisferio de arriba, la mitad de arriba es lo que llamamos el hemisferio norte, la mitad de abajo es lo que llamamos el hemisferio sur, y que averigüen en cuál de estos hemisferios está su país. ¿Sí? Y bueno, luego la idea es que se hagan una imagen mental de dónde están ellos parados en la naranja. ¿Sí? Esto también yo creo que puede ser bastante útil porque me ha pasado que personas adultas se sienten muy asombradas de darse cuenta de que si están en otro país, están parados patas arriba con respecto a nuestro país, por ejemplo, como que no lo habían pensado. Así que de repente también ubicarlos arriba en la naranja puede ser que se les haga esa idea mental de forma más fácil. Y bueno, ahí las instrucciones son que tenemos el hemisferio norte, hemisferio sur, en qué hemisferio está tu país, y que elijas cualquier punto del hemisferio que corresponda y te imagines que en ese punto está tu ciudad. Entonces la siguiente instrucción es usar el fosforito y clavarlo en ese punto, así como yendo hacia el centro de la naranja y dejar solamente un pedazo fuera, de manera de poder tocar, poder sentirlo. ¿Sí? Y volvemos a repetir entonces, tenemos la Tierra, qué sé yo, el puntito que marca el lugar donde está tu país. No vamos con más precisión a decir dónde está, yo lo intenté, porque, bueno, de formación profesional, pero la verdad es que no es necesario hablar de grados o de latitudes, de nada, simplemente solamente una idea de dónde estás tú parado, para que la persona se haga una idea entonces de eso que va a ser importante para la primera parte del video, que es el día y la noche. Entonces ya volvemos a la idea de que tenemos el puntito, te representa a ti parado sobre la Tierra, y ahora les pedimos a las personas que se imaginen que su cabeza es el Sol. ¿Ya? La idea de hacer eso es relacionar el día y la noche no con la luz, sino que con el calor. Justamente lo probamos con niños con discapacidad visual. Y claro, si un niño o una niña o un adulto nunca ha visto, puede que los conceptos así de que le llega la luz o no le llega la luz no sea algo, digamos, natural para ellos, pero de que les llegue o no les llegue el calor, sí. Eso es algo que saben perfectamente bien y que pueden, digamos, usarlo para sacar deducciones con respecto al día y la noche en este caso. Entonces, volvemos a la idea de que se imaginen que su cabeza es el sol, que está radiando luz, que está radiando calor, que sostienen entonces la Tierra frente a su cara, ¿sí? Y la pregunta es, ¿en qué lado de la Tierra está más caliente? ¿El que está justo frente a su cara o el que está por el otro lado? Ahí es bastante directa la respuesta de que sí, el que está justo enfrente de tu cara es el que está más caliente, porque como les digo, todos tenemos experiencia en ese sentido con la temperatura. Es algo que lo podemos comparar con nuestra experiencia anterior. Entonces llegan a la conclusión de que el lado que está frente a la cara es el más caliente. Les contamos también que ese es el lado que está de día, que está brillante, que está, qué sé yo, durante el día. Y la pregunta es, ¿dónde está tu ciudad? ¿Dónde quedó tu ciudad? Si quedó en el lado que está de día o en el otro lado que está de noche. Bueno, ahí la respuesta obviamente puede ser cualquiera, depende de cómo hayan tomado la naranja. Ustedes pueden pensar también cuál es su respuesta. Yo en este minuto lo tengo de día, mi ciudad. Y la siguiente pregunta, por supuesto, que es más interesante, es, bueno, si las cosas son así, si el día y la noche dependen de dónde está el fosforito, y si por experiencia también sabemos que en realidad no siempre estamos de día y de noche, sino que vamos cambiando entre una y otra. ¿Qué es lo que pasa para que cambie esta cosa? ¿Qué es lo que tiene que estar sucediendo para que nosotros vayamos pasando del día y la noche al día, y pase en todas partes del mundo? Y ahí también esperamos que de alguna forma deduzcan o guiarlos, si es que ustedes lo hacen en persona, para que se imaginen que esta cosa va rotando. ¿Sí? Esto también me sucedió con un niño que ya estaba grande, estaba hablando de 15 años, y cuando estábamos hablando de esto dijo, o sea, nosotros ahora estamos dando vueltas,
Como que no había hecho esa relación porque obviamente había escuchado la rotación, no es algo que desconociera, pero como que no lo había tomado tan en serio y ahora con esto sí, ahora se imaginaba dando vueltas súper rápido porque sabía que él era un puntito que estaba arriba de la naranja. Entonces llegamos a esa solución de que lo que sucede es que la naranja está dando vueltas en torno a sí misma. Ahí hay que tener cuidado también con el lenguaje. Uno puede estar muy tentado de hablar del eje de rotación, pero hay que introducirlo bien primero. Entonces lo que más rápido van a entender es girar sobre sí misma. Y también les pido que para entender esto de mejor manera, tomen la naranja con una mano, poniendo el dedo índice en el polo norte, el dedo pulgar en el polo sur, y con la otra mano la hagan girar sobre sí misma. ¿Sí? Entonces, esperando, como les digo, que hayan hecho este movimiento, ya van a tener entonces esta idea de la Tierra rotando sobre sí misma, y después, en la segunda parte, es que introducimos el concepto del eje de rotación. ¿Ya? Entonces, bueno, ahí se me salió el Ecuador, pero lo vamos a dejar así. Ahí entonces ya tenemos la naranja rotando, llegamos entonces a la conclusión que así es como se produce el día y la noche. Y bueno, en el video yo no entro en más detalles, pero ustedes pueden hacerlo si quieren. Por ejemplo, una de las cosas que quería incorporar, pero como les digo, lo dejé fuera para hacerlo más simple, era mostrarles cómo estaba girando la Tierra en realidad. Entonces, claro, con la referencia de que el Polo Norte está arriba, la Tierra está girando en esta dirección. Es un poco difícil explicarlo. Quizás al decir que con la mano izquierda tomas la Tierra y con la derecha la empujas hacia adelante. Pero una forma bien efectiva también sería decir que la Tierra está girando de la misma forma que uno tiene que abrir la tapa de una botella. Porque eso también es universal. Entonces ganamos la tapa de la botella y de esa forma van a saber en qué dirección está girando la Tierra, que en términos concretos es en sentido contrarreloj, antihorario, pero de nuevo, si la persona no conoce esos términos, ustedes son profesores, saben más que yo probablemente, uno si dice términos muy técnicos puede frustrar a las personas y las personas ya dejan de escucharte, entonces no es bueno de repente pasar por cosas que puedan ser muy complicadas a menos que puedas explicarlas bien en el momento. Y bueno, nos quedamos entonces en el video con esta idea de que la Tierra va girando y así se produce el día y la noche. Podemos hacer un poco más de hincapié para que los niños realmente se imaginen que ellos están girando arriba de la Tierra y que por eso van pasando por el día y la noche, por el calor y el frío. ¿Sí? Y luego la otra parte ¿cómo se llama? De las estaciones. En este minuto no estoy preparada porque necesitaba una brocheta o algo así que atravesara la naranja para hacer el eje terrestre, pero lo pueden ver igual en el video. Prefiero avanzar, si quieren, a la parte de los eclipses, que por supuesto es lo que más nos convoca ahora. Y para los eclipses seguimos usando la naranja, ya no es necesario tener la marca, aunque si ustedes, por ejemplo, por supuesto, si le quieren poner más detalles, sí va a ser necesario. Pero por ahora solamente queremos explicar los eclipses de la forma más simple y concreta, que es pensar también en que hay algo que le tapa la luz y el calor a la Tierra. Entonces, para ir a ese punto, volvemos a situarnos con que la naranja es la Tierra, ¿cierto? En la parte de las estaciones del año explicamos también que la Tierra no solamente está rotando sobre sí misma, sino que también se está trasladando alrededor del Sol. Ahí seguimos con la cabeza como el Sol. Y ahí también las instrucciones son bien específicas, es así como toma la naranja con una mano y hazla dar vuelta en torno a tu cabeza pasando el brazo por encima de la cabeza. En ese sentido, tienen que ser así específicas las instrucciones porque tenemos que pensar que puede ser que lo esté haciendo alguien que no te está viendo, pero que sí va a entender rápidamente la idea de dar vuelta a la naranja en torno a la cabeza si es que tiene el brazo pasándolo por encima. ¿Sí? Si no, uno se puede empezar a complicar, a tratar de hacerlo con dos brazos, y ahí se nos puede ir todo a punta del cerro. Así que la idea es mantenernos simples, mantenernos lo más básico posible y hacer simplemente estos movimientos como el año. Ahí también ustedes pueden elegir qué tantos datos van dando. Yo elegí los más básicos, de que esto se demora 365 días, una cosa así, como para que las personas fueran asociando esto con lo real, con lo que significa en realidad para nosotros un año, que normalmente no es una vuelta al sol, sino que son 365 días.
Y bueno, la parte de los eclipses entonces es recordar que ya sabemos que la Tierra está girando, que se está trasladando en torno al Sol, pero además tenemos a la Luna y que la Luna lo que hace es girar pero en torno de la Tierra, ¿ya? Ahí la dirección de giro es la misma, también es antihoraria, ¿ya? También la pueden indicar si es que quieren como la dirección en la que abren una tapa de botella, o pueden simplemente hablar de giro y de todas formas nos va a resultar el eclipse. Entonces, les dijimos a la gente que a girar su luna en torno a la Tierra, que imaginen si hay alguna manera en que esta luna pudiese taparle el calor y la luz a la Tierra. Y ahí, bueno, la respuesta no es tan, en general lo saben rápido, que es justamente que se atraviese la luna entre el Sol y la Tierra, recordándoles que tu cara es el Sol. Y claro, esa sería como la definición muy simple de un eclipse solar, cuando la luna le tapa la luz y el calor a la Tierra. Y luego, en el mismo video, doy explicaciones de por qué no sucede en toda la Tierra al mismo tiempo. Y ahí, bueno, podemos empezar a hacer la relación que como la luna es más chica que la Tierra, entonces en realidad no le va a tapar el calor a toda la Tierra, se lo va a tapar a una parte solamente. ¿Sí? Luego explicamos el eclipse lunar de la misma manera, si habrá alguna forma en que la Tierra le tape la luz y el calor de la luna, y ahí, bueno, la idea es que se imaginen la situación contraria, que es la luna la que pasa detrás de la Tierra y por eso deja de percibir los rayos del Sol. Y también en esa parte hago una descripción visual de cómo se ve la luna siendo eclipsada. No sé si es necesaria, yo la consideré como que podría ser bueno para que las personas se fueran imaginando que como que la luna iba desapareciendo, como que alguien le había pegado un mordisco, como decimos acá, se la estaba comiendo, pero que cuando ya terminaba de ser desaparecida, en realidad se seguía viendo, pero se veía muy débil y muy roja. ¿Sí? Entonces ahí uno puede quizás agregar un poco de descripción, siempre y cuando no vaya a confundir más a los niños, digamos, y los deje ahí eh, con, con algo que no puedan seguir. Y bueno, después de que se explican entonces estos eclipses lunares y solares, o sea, solares y lunares, perdón, eh, la idea es que los niños entonces, o las personas, como que incorporen mejor esta idea de cómo son los movimientos, y, por ejemplo, se les puede hacer preguntas como, ¿por qué razón si la luna, yo había dicho en el video, da una vuelta a la Tierra cada mes, ¿por qué no tenemos eclipses lunares y solares todos los meses? ¿Sí? Es una buena pregunta que quizás incluso a ellos mismos se les podría ocurrir. Y ahí también hago otra cosa que me parece bien importante, por lo menos haciendo difusión en astronomía creo que es bien esencial y no mucha gente lo sabe, que es hablar de lo que son realmente las distancias y las proporciones. Y digo que no mucha gente lo sabe porque yo he usado modelos a escala de sistemas solares, se lo he mostrado a estudiantes de astronomía y se asombran. No es algo a lo cual uno esté expuesto realmente cómo son los tamaños y las distancias en el sistema solar porque es imposible meter eso en un libro. Entonces, bueno, haciendo cálculos así para ver proporciones, lo que yo les digo en el video es que si tu cabeza fuese el Sol y la Tierra no sería para nada como la naranja, sería mucho más chica. De hecho, la Tierra es 100 veces más chica que el Sol, por lo tanto, si tu cabeza mide unos 20 centímetros, una cosa así, la Tierra sería una mostacilla, una pelotita de 2 milímetros. ¿Sí? Realmente pequeña. Entonces les cuento eso. Si tu cabeza fuese el Sol, la Tierra sería una mostacilla. La Luna, un cuarto de la Tierra, sería, no sé, un grano de sal. Ya sería una cosa muy pequeña. Y entre las dos habría una distancia de 6 centímetros. ¿Ya? Eso es con las proporciones. Y todo esto estaría a 20 metros de tu cabeza. Entonces ya con esas cosas que son conocidas de todas formas, la gente se puede imaginar un poco estas proporciones y se puede dar cuenta que en realidad tratar de alinear una mostacilla y un grano de sal para que se tapen la luz entre ellos es mucho más complejo que hacerlo con una naranja y una mandarina, y que por esa razón, porque cuesta mucho achuntarle, por así decirlo, los eclipses en realidad no están sucediendo todo el tiempo, son más bien poco comunes y suceden en realidad en promedio cada 6 meses. Hay un eclipse solar, uno lunar, y así ustedes pueden ir, como les digo, ir
agregando más información, pero ya con este esquema fabricado donde la cabeza es el sol, la Tierra es la naranja y la luna es la mandarina. Así que, bueno, no sé qué les parecen estas ideas, si alguien me quiere hacer algún comentario. Como les digo, yo las he probado con personas con discapacidad visual. Sí es la primera como experiencia que hago completamente online. Las otras experiencias han sido presenciales, con la gente tocando los modelos ahí, por lo tanto tú puedes ir respondiendo preguntas al tiro. Es mucho más rica la interacción cuando las personas están ahí mismo. Pero este intento, digamos, de hacerlo a través de un video es justamente para poder resolver el problema de la pandemia, donde no podemos estar con mucha gente ni podemos estar pasándole material táctil de uno a otro. Y también, bueno, las cosas que hacemos normalmente, por lo menos desde el Núcleo de Astronomía de la Diego Portales, lo hacemos con la intención de que las personas las vayan mejorando, que realmente puedan tomar esto y agregarle más y hacer una cosa más, una buena idea y que esto vaya creciendo. Así que no sé si quieren decirme algo ahora de lo que les parece esto, de si lo usarían, si tienen alguna pregunta, no sé. ¿Sí? Sí, yo te iba a consultar algo, si esto lo has trabajado en función de ver qué pasa en los dos hemisferios, por ejemplo, para el hemisferio sur o para el hemisferio norte, porque los sentidos de rotación son diferentes en esos casos. No, pero creo que tiene potencial para ir elaborando un poco más. Lo uso los hemisferios sí para el tema de las estaciones del año, porque ahí lo que hago realmente, como les digo, no tengo una brocheta acá, pero lo que hago es atravesar la brocheta, indicar que eso es lo que llamaríamos el eje terrestre, que va de polo a polo, y qué bueno que la naranja gira en torno a ese eje, entonces ya les digo a las personas que tomen la naranja desde el palito y la hagan girar. Y luego la idea es introducir la idea de que este eje no está vertical, como lo hemos estado usando, sino que está inclinado, y que más aún, cuando da la vuelta en torno a tu cabeza, lo hace siempre mirando como en la misma dirección, lo cual es difícil de hacer, es difícil tener como el eje inclinado y mantener la inclinación mientras estás dando vuelta a tu cabeza. Pero es algo necesario para entender lo que pasa con las estaciones, porque si uno empieza con la Tierra inclinada enfrente del Sol, cuando dé un cuarto de vuelta, el Sol va a estar llegando mucho más al hemisferio sur, ¿sí? Y ahí, bueno, introducimos la idea de que hace más calor, que los días son más largos, están en verano, pero el hemisferio norte le pasa todo lo contrario, le llega menos luz, sus días son más cortos, están en invierno. Y luego seguimos la vuelta, pasando por atrás, que vendría siendo el otoño para nosotros, y luego el otro lado, que sería nuestro invierno, con el hemisferio norte en verano. Ahí sí se usan, digamos, la idea de que, de hecho, bueno, dejar también el palito de fósforo ahí, porque ahí puedes usar la idea de que están sucediendo cosas distintas en tu hemisferio y en el otro, ¿sí? Solamente por el tema de la inclinación. Y luego, bueno, cuando llegaba al final, como casi una adivinanza, les digo, bueno, si pasamos por el verano, después por el invierno, ¿dónde estaremos acá? Pasando de invierno a verano, la primavera, ¿sí? Y por eso, si ustedes logran construir esto desde cero, para que las personas vayan como entendiendo bien cada parte, yo creo que uno puede llegar a ser muy específico. Uno podría realmente como pensar en alguna manera de entender por qué los días son más cortos en un hemisferio o en otro, usando el palito, quizás, o de, qué sé yo, yo creo que también podría entender quizás cómo son las cosas en el Polo Norte, por ejemplo, o en el Polo Sur, que van a haber momentos donde el Polo Norte no le va a llegar luz, u otro momento donde no va a tener noche. Ese tipo de cosas yo creo que se pueden ir introduciendo de a poco. Y lo que sí les recalco es que las instrucciones sean claras en todo minuto, que no haya un paso ahí donde tiremos algún tecnicismo que no se conozca o alguna instrucción que sea muy compleja, porque eso podría obviamente matar la experiencia. Pero yo pienso que tiene harto potencial hacer eso desde este punto de vista. Y digamos, crear este esquema donde tu cabeza es el sol y ahí estás todo como viéndolo desde otro punto de vista más externo. Y bueno, personalmente pienso también que esto le puede servir a todas las personas,
porque no es claro de repente la relación entre lo que vemos acá en la Tierra y lo que está sucediendo visto desde el espacio. Hay que tener un poco de imaginación, hay que tener también un poco de habilidad geométrica, si se quiere, para poder enlazar una cosa con otra. Y quizás este tipo de actividades de ponerte de punto de vista externo, así de que tu cabeza sea el sol, quizás pueda ayudar a eso también, a imaginar por qué en el hemisferio sur, por ejemplo, vemos la luna pasar por el norte de izquierda, o sea, derecha a izquierda, mientras que en el hemisferio norte se ve hacia el otro lado, cosas de ese estilo que no son fáciles en realidad de deducir. Y bueno, es una buena razón por la cual por mucho tiempo se pensó que la Tierra era plana. No era fácil llegar a tomar, entender ese tipo de cosas porque estamos en una Tierra demasiado grande. No sé si tienen alguna otra pregunta. Yo me distraje, no sé si Viviana, vos preguntaste sobre el giro de la Luna. Ah, no, pregunté. Sí, yo pregunté justamente sobre qué pasa en los dos hemisferios, si ese giro tenemos que cambiarle el sentido. Ah, ya, no escuché esa parte, disculpa. Puede ser que me haya desconectado. Sí, claro que sí. De hecho, quizás sea algo que se pueda entender moviendo las dos cosas al mismo tiempo, no lo he probado. Porque si estás dando vuelta con el hemisferio norte arriba, sí, y quieres dar vuelta a todo, tendrías que ahí jugar muy bien con tus manos para darte cuenta que el sentido del giro cambia al cambiar las dos cosas. Quizás ahí podríamos agregar un extra para clavar la mandarina en la naranja, una cosa así. Podría ser. Claro. Porque con el hemisferio norte hacia arriba, como vos lo mostraste, cuando vos comentaste del giro de la luna, ¿vos dijiste cómo se cierra una gaseosa o cómo se abre? ¿Cómo se abre? Se abre. Porque en realidad cuando uno hace los modelos para el hemisferio sur, es como se cierra la gaseosa, en el sentido, Exacto. Claro. Claro que sí, pero ¿y no lo por estaríamos ejemplo... confundiendo los chicos si le está explicando que va para el otro lado? ¿Cómo? Que en el modelo, cuando vos se lo explicás, pensemos a un estudiante de hemisferio sur, la luna en el modelo tiene que ir para la derecha, para el sentido horario, digamos. Sí, bueno, la verdad es que eso se puede ir agregando. Yo lo hice de la forma en que lo hice solamente porque no llego a esa parte. Yo no cubro la forma en que va girando la luna, de hecho ni siquiera lo menciono en los videos para hacerlo un poco más simple. Pero si ustedes quieren mencionarlo, por supuesto que tendría que hacerlo. Me pareció que yo te escuché que lo mencionaste, por eso, pero lo mencionaste vos, no en el video. Ya, perfecto, sí. A lo mejor sí, no, ahora eso. estoy como Claro, hablando con pero más viene la confusión. Sí, no, miren, yo creo que sería un súper buen ejercicio a llegar a lograr que los chicos hagan ellos este cambio, que lo puedan hacer con las manos y ver si lo entienden bien, porque es difícil, y más encima, como nosotros en realidad estamos rotando más rápido de lo que se traslada a la luna, nosotros vemos la luna como que si fuera al otro lado. Claro. Hay que, para notar cómo se mueve realmente la luna, hay que mirarla todos los días a la misma hora, y así uno se da cuenta cómo se va moviendo realmente. Entonces, en ese sentido creo que tiene potencial, como les digo. Yo puse el norte arriba solamente por la parte donde los niños buscan dónde está su país. Porque finalmente nuestras referencias son los mapas y la gran mayoría de ellos están puestos de esa manera. Pero luego, si ustedes quieren ahondar en esa parte, que a mí me parece súper importante, yo creo que podrían usarlo también generando su propio camino. Claro, sí. Claro, sí, justamente mi comentario apuntaba a eso, a romper con eso. De a poco, ir rompiendo con eso que el norte arriba. Es una muy buena oportunidad, me parece. Sí, también y hacerlo todo al revés. Claro, quizás pueden hablar de lo que significa arriba y abajo también, pensando en el fósforo. El fósforo, si está parado, si pensamos como una persona parada, va a estar con los pies hacia el centro de la naranja, no hacia arriba o hacia abajo. Y eso también es importante dejarlo claro, que nuestro abajo en realidad es el centro de la Tierra. No hay un abajo general en el universo, para nada. No hay arriba y abajo, en realidad hay el centro y hacia afuera, una cosa así. Y así va a ser distinto en cada uno de los planetas y satélites, cada uno tiene su abajo, digamos, hacia el centro por el tema de la gravedad. Ahí también, bueno, me tocó escuchar una pregunta de un adulto, que por qué los astros no se caían.
Y claramente él no tenía la idea de que la gravedad va hacia adentro, sino que se imaginaba como todo el universo siendo empujado hacia abajo. Así que yo creo que la naranja también puede servir para eso. Y eso de que estuvieran parados con distintas direcciones en los pies, también me lo preguntó una persona adulta, una chica que era española y vivía en Chile. También quedó muy choqueada, se mataba de la risa porque se dio cuenta que en Chile estaba parada de otra forma distinta a como estaban parados sus amigos en España. Así que yo creo que sirve, yo creo que tiene potencial, que puede ir rompiendo algunas ideas preconcebidas que no tenemos muy claras a veces cuando estamos estudiando o cuando, digamos, no le ponemos mucha atención a esta cosa. Y personalmente pienso que eso de linkear, de relacionar lo que sucede en el espacio con lo que vemos acá en la Tierra es un tema importante y podemos trabajarlo con este tipo de elementos. Así que los invito a probarlo. Como les digo, fue una idea de adaptación a pandemia, básicamente. No ha sido fácil hacer descripciones para personas con discapacidad visual porque en realidad, más que tener que explicarlo todo, uno no sabe exactamente qué es lo que las personas con discapacidad visual no conocen. Hay cosas que conocen muy bien. De hecho, no sé, por ejemplo, hay un dispositivo aquí en Lightsound que también les voy a contar un poquitito de esto, que tiene tonos agudos y graves. Y si yo se lo muestro a un niño pequeño, él me va a hablar de tonos agudos y graves porque ya lo tiene sumamente incorporado a su vocabulario, porque tiene mucho más desarrollo musical que un niño pequeño que no tenga discapacidad visual. Así que por ese lado, claro, uno se encuentra con un terreno un poco más aplanado. Pero van a haber otras cosas, como les digo, que tengan que ver con movimientos, con perspectivas, por ejemplo, esta idea de que las cosas que están más lejos se ven más chicas, más cerca están más grandes. Una persona que nunca haya visto en su vida va a tocar las cosas y para él las cosas son del mismo tamaño, ya sea que alargue más el brazo o lo alargue menos. Y si uno quiere usar la perspectiva como un elemento dentro de su explicación, tiene que explicarla. Y ahí, bueno, puede de nuevo usar la idea de calor, de que algo que esté emitiendo calor, si está más cerca, se va a sentir más fuerte. O también el sonido. El sonido también puede ser una buena referencia cuando uno quiere explicar ese tipo de efectos relacionados con perspectiva, por ejemplo. Así que, bueno, no sé si quieren que les muestre el resto de la presentación o tienen más preguntas sobre la naranja. Yo tengo una consulta porque yo tuve un alumno ciego, y justamente en el momento que estaba haciendo una tesis acerca de las estaciones, y bueno, el eje inclinado fue complicado. Como decís vos, utilicé el calor. Utilicé el calor porque, claro, los otros chicos tenían la posibilidad de acceder a otro tipo de recurso visual. Y en este caso, te pregunto, ¿sabes por qué? Porque siempre me quedé con la duda de si había sido algo coherente o no, porque nadie me dijo qué podía hacer, se me ocurrió en el momento, porque hice algo muy, muy sencillo. Puse un cartón, un papel secante, un papel muy poroso, mojado, frente a una estufa, colocado así frente. Bueno, acá estaba la estufa y acá estaba esto. Bien, se secaba todo al mismo tiempo, por completo, todo eso lo podían tocar, incluso los chicos que veían también. Y después hicimos esto. Al hacer esto, qué interesante. se dieron cuenta que esta parte se secaba más rápido, se calentaba más rápido que esta otra que permanecía húmeda. Y bueno, eso, mirá, que era solo, fíjate que no manteníamos la distancia y hacíamos esto nada más. Y bueno, con esto solo pudimos comentar esa inclinación del eje que en general es un problema conceptual incluso para gente que vio esto de las distancias y que sabe que el Sol y la Tierra están siempre a la misma distancia, relativamente no cambia mucho, pero sin embargo ese efecto estufa de en verano hace calor porque el Sol está cerca, todavía sigue permaneciendo. Por eso quería, mi tesis fue un poco para trabajar
con todas esas creencias y cosas que tenían los chicos. Por eso te pregunto a vos si esto, justamente cuando mencionaste el calor, yo me acordé de esto, ¿no? De que lo tuve que hacer medio así, sin saber nada, porque no tenía ni idea. No lo podía hacer. Yo creo que está muy buena. Sí, yo creo que te voy a robar la idea. Yo creo que está muy buena. Totalmente, porque en mi caso funcionó con este chico. Ya, perfecto. Sí, mira, lo único que agregaría yo, digamos, por la experiencia que he tenido, sin ser experta, por favor, no tengo estudio en esto, simplemente es todo lo que hemos estado trabajando, es tratar de igual de hacer la relación entre ese plano y algo que sea redondo, para poder como trasladar esa información a la Tierra. Para que pueden ponerlo al lado quizás, por ejemplo, pensar en poner la naranja inclinada de la misma forma que inclina antes papel, una cosa así, como para que se haga la relación entre lo que está más lejos, lo que está más cerca, algo de esa manera me imagino. Pero lo bueno también, bueno, igual de todas formas haberlo usado de esa manera yo creo que lo dejó todo mucho más claro y es bastante táctil, como dices tú, de poder tocar lo que está húmedo, lo que está seco. Pero en general el tema de la temperatura, igual una persona con discapacidad visual se la puede imaginar sin mayor problema. No sé, por ejemplo, me tocó hacer como una explicación así flash de esto, que fue en realidad el origen de esta idea, que estábamos en una muestra de otra cuestión nada que ver, era formación de estrella y planeta, y un niño pregunta por las estaciones del año. Y yo digo, no tengo nada. Entonces le dije, ya, a ver, pone un puño como así cerrado y el otro puño. Imagínate que uno es el sol, el otro es la Tierra, tú sabes que la Tierra da vuelta en torno al sol, ya así. Y ahí le di vuelta a la mano de la Tierra. Yo le tomé la mano así para girársela así como el eje, y le dije, bueno, si la Tierra está así, y está en esta posición, ¿dónde le llega más calor? ¿Acá o acá? Y ahí también hizo como esa idea del calor en el hemisferio norte, el frío en el hemisferio sur, qué sé yo. Es algo que se pueden imaginar, pero yo creo que verlo, así como más en un experimento, va a causar mucho más impresión que tener que usar la imaginación, así que me parece súper buena en realidad tu idea. Hay que asegurarse de que esté relacionada. No sé si me ven bien, porque de repente yo sé que mi conexión no está tan buena. Sí, se ve bien ahora. Ya, perfecto. No sé si tienen alguna pregunta más. En todo caso, el video creo que es fácil de encontrar porque le pusimos un nombre chistoso de Astro Naranja. Ahí, en el chat yo lo pasé porque lo googleé justo enseguida. Perfecto. La verdad. Ahí lo pueden ver. Tiene intérprete de lengua de señas y tiene subtítulos también en caso de que sea necesario. Después también lo dejo ahí en el hilo del aula virtual que tenemos. Así que. ¿Tenemos tiempo para mostrarle el resto de las cosas? Son cortitas, ¿no? Esto fue como la parte donde me extendí. Sí. Todavía. Ya miren, a ver. Otro de los proyectos que se hicieron y que se enmarcaron dentro de esta idea del eclipse solar inclusivo fue por la Universidad de Santiago, que hicieron unas cápsulas de videos, inclusivas también, sobre eclipses, pero abarcaron muchos más temas. Hablaron, por ejemplo, de eclipses en otros planetas, de la historia de los eclipses, fueron como ya un poco más diversos al momento de hablarlo, y lo dirigen hay algunos videos dirigidos para niños de primera enseñanza, de la primera, digamos, etapa de enseñanza básica, otros para la segunda, otros para niños más grandes, cubriendo, digamos, el currículum de los escolares acá en Chile. Y lo interesante también de estos videos, como les digo, están en dos versiones todos los videos. Una de las versiones es con la persona haciendo lengua de señas como protagonista, más una narradora. Y otra de las versiones es con una actriz que va también contando todo el tema, pero en esa tiene subtítulos. Aquí hay una pequeña parte, ahí me cuenta si se ve bien, de uno de estos videos para que lo vean. Un eclipse es un fenómeno en el que un objeto pasa por delante de otro, tapándolo en parte o por completo. Y así, como les digo, el video son unos 3-4 minutos.
Y son muy divertidos. Hay algunos videos realmente que te hacen reír, entonces yo creo que como material también para los chicos debe ser súper bueno. No era esto. Un eclipse es un fenómeno. Ahí. El otro dispositivo que tenemos para este eclipse solar fue como una reproducción del dispositivo LightSound que nos enviaron desde la Unión Astronómica Internacional el año pasado para el eclipse solar de julio, y que también fue enviado a Argentina. A Beatriz García lo recibió y ella entiendo que los, digamos, distribuyó por la zona de totalidad. Bueno, en Chile los recibí yo y los distribuí por todo Chile en realidad, así que estuvimos escuchando eclipses parciales y totales. Y este año fue replicado este dispositivo por el grupo de Paulina Troncoso, que trabaja en la Universidad Central de Chile, en la región Coquimbo, más un grupo de estudiantes de ingeniería informática, de astronomía también. Y aquí les voy a mostrar un video muy breve de cómo funciona, donde puse el LightSound apuntando hacia el sol. Este dispositivo tiene un sensor de luz que transforma la cantidad de luz en un tono. Entonces, mientras más alta la cantidad de luz que recibe, el tono es más alto, y cuando va bajando, el tono se va haciendo cada vez más grave. Entonces, el efecto, por supuesto, de un eclipse es que al principio empieza el tono muy alto, y a medida que va avanzando el eclipse y la luna va cubriendo el sol, el tono se hace más grave, más grave, más grave, hasta que eventualmente se deja de escuchar. Ese es el funcionamiento del LightSound, y aquí lo voy a mostrar en un video muy breve. Y bueno, aquí pueden escuchar entonces cómo varía el tono. El video, por supuesto, dura 30 segundos, pero el eclipse dura 2 horas. Y la experiencia que tuvimos, porque yo tuve este dispositivo en el evento que hicimos en Santiago, fue que las personas con discapacidad visual apreciaron mucho poder ellos estar percibiendo el eclipse sin ayuda de nadie. Básicamente, no tenían a nadie describiéndole el eclipse, no había nadie que tuviera que representarlo de alguna forma. Era un dato real, en tiempo real, que ellos estaban percibiendo y de esa forma disfrutando. Entonces realmente decían cosas como que sentían que lo estaban viendo, o de alguna forma, como les digo, apreciar esta idea de que puedan disfrutarlo en forma autónoma. Y bueno, el diseño fue idea de una astrónoma que tiene discapacidad visual, de Wanda Díaz Merced. Ella, trabajando con personas de la Universidad de Harvard, hicieron este dispositivo en una primera versión para el eclipse solar del 2017 en Estados Unidos. Luego hicieron la segunda versión, que la mandaron a Chile y Argentina, donde los sonidos ya eran un poco más agradables, no eran tan tonos duros. Y ahora esta versión, como les digo, que fabrica Paulina, está fabricando 100 de estos dispositivos y lo está enviando a varias partes de Chile, justamente a personas con discapacidad visual o que trabajan en instituciones de personas con discapacidad visual. Yo tengo este mismo que vieron aquí conmigo, y le agrego otro modo donde en vez de escuchar el tono, se escucha una música, y a medida que se va bajando la luz del sol van desapareciendo los instrumentos. Eso es muy divertido, pero bueno, usó la música disponible en internet, que era una canción de Daft Punk, que por supuesto no tenemos los derechos para usarla, así que vamos a seguir con los tonos. Que bueno, de paso también, en realidad la idea de los tonos es tan directa que no hay mucha necesidad de explicarla la mayoría de las veces. Uno simplemente menciona que el tono más alto es más luz, el tono más bajo es menos luz, y ahí ya no hay que seguir explicando ni hay que forzar la imaginación demasiado para entenderlo. En cambio, la música, que aparezcan o desaparezcan instrumentos, puede que no sea tan directa la relación. Así que por esa razón es que perdón, nunca saben cómo hacer esto. Por esa razón es que vamos a usar este tono en una transmisión que vamos a hacer, que les voy a contar de inmediato. Acá simplemente les vuelvo a decir de esto de que Paulina Troncoso construyeron 100 dispositivos y que están siendo repartidos.
y ahí hay fotos de Camila Nadia y mías, digamos, repartiendo estos instrumentos a personas con discapacidad visual, porque fuimos a repartir ayer aquí en la zona de Valdivia. Y bueno, lo último que quería mostrarles es que vamos a usar este instrumento en una transmisión en vivo que se va a hacer del eclipse. La idea es transmitir, por supuesto, la imagen del eclipse sucediendo, pero al mismo tiempo el sonido de este Lightsound. Vamos a usar los tonos, como les digo, por una cosa de simplicidad, porque es muy fácil relacionar los tonos con la luz. Esperamos que llegue a muchas más personas, por supuesto que el año pasado, que todas las actividades fueron presenciales. A través de internet esperamos poder llegar a más personas con discapacidad, por supuesto. De hecho, ya con todas las conexiones que hemos hecho de otros países, de páginas que nos van a seguir, tenemos una estimación de que nos podrían estar escuchando 1 millón de personas con discapacidad visual alrededor del mundo. Así que en realidad estamos todavía todos pidiendo que esté despejado. Si bien ya hemos probado el Lightsound y funciona con el día nublado, por supuesto que la variación de luz no es tan fuerte. Es decir, si tú lo apuntas ahora, por ejemplo, que está nublado, hay un tono alto, pero no es tan alto como cuando llega el sol directamente, y por lo tanto la variación no va a ser tan notoria. Así que lo que decidimos fue que no importa si está nublado o no, vamos a ir de todas formas a la zona donde vamos a hacer la transmisión. Durante la transmisión vamos a tener entrevistas también, vamos a estar hablando con personas con discapacidad visual, con científicos, vamos a estar hablando de la inclusión, del Lightsound, por supuesto, de la Paulina que está replicando estos dispositivos. Y al final, cuando ya alcancemos la totalidad, que el Lightsound simplemente alcanza, digamos que deja de emitir sonido y se escucha como una especie de chirrido, ahí lo que decidimos fue poner durante ese minuto 14 segundos que vamos a tener de totalidad, una música que fue hecha por músicos también de la región de Chile, con algunos elementos, digamos, de la zona, con algunas ideas, porque ellos vienen trabajando la música astronómica hace mucho tiempo, con la idea de hacer una representación artística de este momento. Eso también lo trabajaron con una persona con discapacidad visual. Él estuvo diciendo si realmente lo que ellos proponían para él significaba o no lo que querían transmitir. Y bueno, ese es nuestro evento que vamos a tener entonces el lunes. Desde las 11:30 de la mañana vamos a estar transmitiendo por la página del Centro de Estudios Científicos, del CEX, que sale ahí escrito en la diapositiva. Voy a estar yo con Camila Nadia conduciendo las transmisiones, y vamos a tener invitados a Paulín Rocoso, Andrés Gombrov también, que es un científico del mismo CEX. Y como estamos también trabajando en colaboración con las personas que organizan el Festival de Cine de Valdivia, tenemos también la oportunidad de poder no solamente transmitir esta transmisión que va a ser con personas hablando y con el sonido del Lightsound de fondo todo el tiempo, sino que vamos a tener una transmisión donde solamente se va a escuchar el sonido del Lightsound y la imagen, de manera de que si alguien simplemente no nos quiere escuchar a nosotros, pueda concentrarse en cómo varía este sonido y pueda vivir el eclipse entonces de esa manera. Y bueno, en situación de pandemia, esto parece algo sumamente importante, poder vivir el eclipse desde tus casas. Y en realidad yo tengo la impresión de que poder escucharlo va a ser quizás más potente que solamente verlo a través de una pantalla, que suele ser quizás no tan espectacular, pero escucharlo puede que sea otra cosa. Por lo menos sabemos que va a ser así para las personas con discapacidad visual. Así que les dejo ahí nuestras redes sociales como grupo. Si bien yo trabajo en la Universidad Diego Portales y tenemos también nuestras redes sociales que son AstroUDP, estas redes de Astro Inclusivas las manejamos entre más personas, y estamos tratando de juntar todas las distintas iniciativas bajo estas redes para que las personas también las puedan encontrar más fácilmente. Es un trabajo, digamos, intenso tratar de llegar a las comunidades de personas con discapacidad, porque normalmente no andan buscando contenido astronómico. Así que este tipo de iniciativas, donde nos juntamos varias personas para poder hacer esto, creo que puede ser bastante bueno para poder lograr este tipo de metas. Así que eso, no sé si tienen preguntas, comentarios. Bueno, muchas gracias, Erika. Ahí estaba anotando para difundir después los enlaces a las redes.
Bueno, yo tengo preguntas, pero no quiero monopolizar la palabra como siempre, así que voy a ceder a otros que hagan preguntas si quieren. Pueden prender el micrófono y hablar, no hace falta, total no somos muchos, y si no levantan la mano y les doy la palabra. O pueden, si quieren, si no se animan a escribir por el chat, pero... Yo quería hacer un comentario, no una pregunta, sino más bien felicitarte a vos y a todo el grupo, porque a veces es muy difícil encontrar, digamos, adaptación o material de las ciencias naturales para personas con discapacidad. Yo en particular tengo a mi hermanito menor y discapacitado, tengo una discapacidad motriz, y bueno, es como que convivo con ella todos los días y sé a veces lo complicado que es acceder a material educativo para ellos, así que bueno, felicitarlos. La verdad que me ha gustado mucho la charla y toda la información. Muchas gracias. Sí, bueno, nosotros seguimos trabajando en tratar de hacer esto cada vez mejor y la verdad que la experiencia de todos los que participan en el grupo ha sido súper importante, como les digo, distintas áreas, desde gente que sabe de diseño, de antropología, de educación, de ciencia, por supuesto, y también de otros tipos de ciencias se han ido incorporando. Hay gente que está trabajando en proyectos inclusivos de geología, y así la verdad que ha sido muy bueno, y por eso también los invito a animarse, porque esto es súper informal. Si quieren pertenecer a este grupo de astronomía inclusiva, lo operamos básicamente en base a un grupo de WhatsApp. Así que si quieren unirse, me mandan sus teléfonos celulares y yo los ingreso. Y lo único que les pedimos en realidad es que primero se presenten brevemente cuando son incorporados al grupo. Y segundo, que como hay personas con discapacidad visual en el grupo, mantengan siempre la consideración de que si quieren publicar una imagen o un sticker, que luego lo describan. Y ha sido interesante porque también es un desafío aprender a describir cosas. Y resulta hasta chistoso en realidad de repente, así como recordarle a alguien, ya, si tiraste un sticker, descríbelo. Y así hemos ido aprendiendo en realidad también. Bueno, en redes sociales estamos tratando de incorporar el texto alternativo también, justamente para las personas que ven redes sociales con el lector de pantalla, para que puedan escuchar lo que está en la imagen, etc. Y bueno, no hablé mucho sobre otras discapacidades porque yo me he focalizado más en la visual, pero ahí hemos también estado instaurando fuertemente la lengua de señas en las charlas. Hay un proyecto dedicado exclusivamente a financiar lengua de señas o algunas cosas, digamos, incorporación de cosas inclusivas en las charlas, de modo de ir haciendo conciencia. La verdad que ha resultado bastante, porque cada vez más charlas se ven con lengua de señas chilena en este caso. Y de alguna forma también vamos como educando a la gente de que no es lenguaje, es lengua, de que no es traducción, es interpretación. De esa manera, así como más práctica, se van también compartiendo esos conceptos que son importantes para la inclusión. Y que, bueno, la verdad es que la experiencia que he tenido, el gran problema de la inclusión no es la falta de voluntad, es más bien la ignorancia muchas veces de lo que significa realmente la discapacidad. Uno tiene un montón de prejuicios basados en algo así como el sentido común, pero la verdad es que el sentido común a veces no te sirve mucho porque en realidad no estás en los zapatos de alguien con discapacidad. Un ejemplo típico que doy, por ejemplo, es suponer que quizá una persona ciega no tenga celular, cuando en realidad si se anima, digamos, y empieza a aprender cómo usarlo, lo usa mucho más rápido que cualquier otra persona. Y obviamente lo pueden usar para muchas cosas. Erika, pensaba, no sé si por ahí a lo mejor es un pensamiento a lo mejor más bien técnico. Yo no sé cómo funciona Light Sound y me imagino que Paulina me dijiste que se llamaba, no llegué a notar, ¿no? Estaba haciendo sus propias versiones. Y yo pensaba que muchos celulares hoy en día traen un sensor de luz. Y, Sí, digamos, mira. ¿en qué se diferencia el Light Sound del sensor de luz que trae el celular? Porque de esa manera podría ser una app. Sí, claro que sí. Bueno, de hecho, hasta ayer yo había escuchado de que sí habían grandes diferencias. Justamente el equipo que trabaja con Paulina, que son estudiantes que, como les decía, de informática, de astronomía, que tienen
experiencia ahí soldando circuitos y cosas así, que yo tampoco soy especialista en eso. Ellos me contaban hace un tiempo de que los sensores son mucho más precisos, como que dan un rango más amplio de variación de luz, por ejemplo, que se pueden hacer más cosas, porque también el light sound no solamente emite un sonido, también emite datos. Entonces tú puedes graficar la variación de luz, puedes hacer como que en cierto sentido está como más preparado para ser más funcional. Y en cambio un sensor de luz de un celular podría no tener un rango tan amplio o podría ser, qué sé yo, menos efectivo, etcétera, etcétera. Pero ayer fuimos a dejar Light Sound a una radio de acá de la zona y uno de los conductores de la radio, digamos, tenía discapacidad visual y él me mostró una aplicación que sí emite un sonido con la luz. Entonces, la verdad es que no tuvimos la ocasión de probar los dos al mismo tiempo para ver cómo sonaba, pero en principio, por lo menos hasta ese punto, sí se podían buscar aplicaciones que hicieran ese tipo de cosas. Quizás, sí. Claro, el Light Sound de alguna forma es más específico. También hay otro dispositivo que se llama Orchestra, que también fue diseñado en Harvard, y ese dispositivo también lo que hace es hacer una sonificación de los colores. Entonces le contesto a Jorge, que se llama la persona con la que hablé ayer. Él me dijo que también había una aplicación que decía colores, pero era muy imprecisa. Como que si uno está cerca del objeto decía un color, pero si lo dejaba un poco decía otro color. Como que habían esos problemas con la aplicación. Entonces quizás el Orchestra no tiene esos problemas, no lo he investigado, pero si tuviera que decir que hay una diferencia, quizás sea esa en realidad, como la calidad del sensor o la funcionalidad que uno le puede dar, digamos, para cosas más específicas, como por ejemplo hacer una investigación científica quizás con el sensor, ya que puedes tener un gráfico, ya que puedes tener otro tipo de salida. Y bueno, a todo esto, las instrucciones para fabricar los Light Sound están publicadas. Están publicadas en el sitio del... Si ustedes ponen Light Sound, en la palabra como luz, sonido juntas en inglés, y ponen Harvard, van a ir rápidamente a encontrar la página web del sitio del telescopio Clay, creo que se llama, donde fabricaron estos dispositivos, y hay una versión en español y una versión en inglés. Las instrucciones para construirlos creo que están todas en inglés y también viene con algunos complementos, algunos programas, qué sé yo, que se pueden ir utilizando. Acá los chicos que lo replicaron al principio no lograron hacerlo porque no encontraban todas las piezas, como que a uno le faltaban unas cosas y a otros también, pero cuando se juntaron lograron completar toda la información y replicarlos, así que yo creo que también es algo que se podría hacer con el tiempo suficiente para conseguir las piezas y todo ese tipo de cosas.